Así, amados hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 8. Romanos, capítulo 13, versículos 1 al 8. Gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya. Y voy a pedir a mi amada esposa que nos lea estos hermosos versículos. Gloria a Cristo. Glorias al Señor. Aleluya. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 8. Glorias a Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice así la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Amén, amén, amén y amén. Gracias, Padre, por tu santa y bendita palabra, Dios. Gracias, Señor, por este alimento, Señor, este pan divino, Señor, esta palabra divina, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Oh, te bendecimos, Señor. Te glorificamos, Padre mío, Señor. Gloria a ti, Padre. Glorioso eres, Señor. Poderoso eres, Señor. Misericordioso eres, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que estás en el medio, Dios mío. Sabemos, Señor Jesús, que estás ahora con nosotros, porque tú dijiste tu palabra, si dos o más están reunidos en mi nombre, yo estaré en el medio de vosotros. En el medio de vosotros, en el nombre de Jesucristo, Padre mío, Señor. Ponemos este tiempo hermoso en tus manos, Padre. Te pedimos, por favor, Padre, derrama, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, atamos, echamos fuera de esta reunión todo espíritu de mentira, todo espíritu de engaño, todo espíritu de estobor, todo espíritu opositor al Espíritu Santo de Dios. Los atamos de manos y de pies y los echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. Glorifícate, Padre, glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Señor. Hoy, en esta reunión, Padre mío, en el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Que seas tú presente en esta reunión. Háblanos hoy, Señor. Cámbianos hoy, Señor. Restáuranos hoy, Señor. Edifícanos hoy, Señor. En el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Jesús, Padre mío. Danos, Señor, espíritu de entendimiento hoy, espíritu de discernimiento hoy y espíritu de revelación. Y en el poderoso nombre de Jesús te pedimos, Padre Santo, Padre bueno, Padre de la misericordia, Dios mío, Señor, que seas tú, Señor, tomando control de esta reunión, que sea tu Santo Espíritu, Señor, dándonos convicción de pecado, juicio y justicia, que seas tú, Padre mío, Padre bueno, Padre misericordioso, Señor, poniendo cada palabra tuya en mi boca, cada pensamiento tuyo en mi mente, cada sentimiento tuyo en mi corazón. Quita todo lo mío y pon todo lo tuyo en mí, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Glorias a Dios. Aleluya.
Amados hermanos, vamos a tocar un tema sumamente importante, amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. El libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 7, habla del tema de la sujeción. El tema de la sujeción a las autoridades superiores. El tema de la sujeción, amados hermanos, está en el plan de Dios. Está en el plan de Dios. Y la Biblia nos manda, amados hermanos, que tenemos que someternos a toda persona que está en autoridad. Las autoridades superiores, ejemplo, a los gobernadores, a los alcaldes, a los jueces, a los policías, son autoridades también. Alabados al nombre del Señor. Todas esas personas que están en eminencia, que están en un puesto de dirigir. Lo mismo, amados hermanos, en los trabajos seculares. Siempre nosotros tenemos que sujetarnos a nuestros jefes. Alabados al nombre del Señor. Tenemos que sujetarnos, alabados al nombre del Señor, a nuestros jefes en el trabajo. Tú vas a una empresa, el jefe te dice, hay que hacer esto y esto, y uno obedece porque es mi jefe superior. Alabados al nombre del Señor. Pero hay algo importante, amados hermanos. La Biblia dice una afirmación tremenda. Dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Dios mismo pone las autoridades. Dios mismo pone las autoridades. Glorias a Dios. Alabados al nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, sabiendo que Dios mismo pone los gobernadores, las autoridades, pone y quita también. Porque dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Por lo cual, amados hermanos, vamos a llegar a otra tremenda afirmación. Que toda autoridad y toda persona que está ejerciendo autoridad, es un servidor de Dios. Así es. De modo, amados hermanos, que tenemos que respetar este orden, amados hermanos. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos sujetamos a las autoridades? Viene castigo, vienen problemas, vienen multas, vienen aflicciones, vienen cárceles también. Entonces, amados hermanos, tenemos que respetar las leyes, las autoridades. Alabados sea el nombre del Señor, porque son puestas por Dios. Por eso dice la palabra que tenemos que pagar a todos, pagad a todos lo que debemos. Tenemos que pagar nuestros tributos, nuestros impuestos, las tasas. Tenemos que sujetarnos a las normas, a las leyes. Siempre vivimos, amados hermanos, rodeados de leyes. Leyes para el tráfico, leyes para las empresas, leyes para las familias, leyes para la sociedad. Alabados al nombre del Señor. Glorias a Dios. Abre tu Biblia conmigo en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Glorias a Dios. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Gloria a Cristo. Aleluya. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Aleluya. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Glorias a Dios. Aleluya. 1 de Pedro 2, del 13 al 17. Dice así: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores
como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén. Entonces, amados hermanos, por causa del Señor, porque es un mandamiento de Dios, tenemos que someternos a toda institución humana, amados hermanos. Nosotros tenemos que entender que esto fue creado por Dios. Dios creó esto. Dios creó esta jerarquía, amados hermanos. Dios es Dios de orden, glorias a Dios. Y dice claramente, amados hermanos, por eso está la espada, por eso están los magistrados, por eso están los jueces, por eso están los policías, por eso están los fiscales, por eso están, amados hermanos, las personas que están en autoridad, porque es orden. Imagínense, amados hermanos, vivimos en un mundo que no hay orden, que hay caos, que todo el mundo hace lo que quiere, todo el mundo delinque. De ninguna manera Dios permite esto. Tenemos también que honrar a esas autoridades, respetar a estas autoridades. Alabados al nombre del Señor. Ahora, amados hermanos, queremos llegar a un punto importante. Tenemos que hacer un voto importante, que es hiper importante, amados hermanos. La pregunta es, ¿tengo que obedecer a las autoridades en todo? La respuesta es no. Si una autoridad me va a dar una orden contraria a la palabra de Dios, eso es un pecado. Eso es un pecado, porque la Biblia dice que no es lícito obedecer a los hombres antes que a Dios. Entonces, la autoridad superior sobre todas las autoridades humanas es el Señor. Punto importante. ¿Por qué, amados hermanos? Imagínense, amados hermanos, usted es un juez y le ponen una norma que tiene que casar a 2 varones o a 2 mujeres. Entonces, como juez, tiene que decir, no, yo me sujeto primeramente a mi Dios, y esto no lo puedo hacer porque es un pecado. Tan simple. Nosotros tenemos que entender, amados hermanos, porque muchos tristemente justifican sus desobediencias a Dios, es que yo me sujeté a las autoridades. Alabado sea el nombre del Señor. De ninguna manera, amados hermanos, si las autoridades nos piden algo contrario a la palabra de Dios, a los mandamientos del Señor, no tenemos que obedecer a las autoridades, pero debemos obedecer a Dios por encima de los hombres. Eso es una ley de Dios. Aleluya. Abre tu Biblia conmigo en Hechos, capítulo 5, versículos 27 al 29. Glorias a Dios. Hechos, capítulo 5, versículos 27 al 29. Gloria a Cristo. Hechos, capítulo 5, versículos 27 al 29. Aleluya. Hechos, capítulo 5, versículos 27 al 29. Glorias a Dios. Aleluya. Hechos 5, 27 al 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. De ese hombre, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Imagínense, amados hermanos, el apóstol Pedro y los discípulos predicaban
el mensaje de Jesucristo. Enseñaban en el nombre de Jesús. Y el sumo sacerdote los cogió presos por causa de esto, porque él los ha prohibido, les ha prohibido a ellos predicar y enseñar la doctrina de Jesucristo. Era un mandamiento del sumo sacerdote a ellos. No quiero que usted nunca más prediquen en este nombre, en el nombre de Jesús. No quiero que hablen nada de las enseñanzas de Jesucristo. Y mira, amados hermanos, el apóstol Pedro y los apóstoles han respondido, guiados por el Espíritu Santo, y dijo: no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso puede pasar en los trabajos. Te dicen: oye, aquí en los trabajos no puedes predicar el evangelio. Es una norma. Y es verdad, hay algunos trabajos que te prohíben hablar de las cosas, entre comillas, para ellos religiosas. Pero nosotros lo tenemos que hacer, amados hermanos. No podemos callarnos la boca. Dice: Señor, dame la oportunidad. Dios te va a dar la oportunidad. Dios te va a guardar. Dios te va a proteger. Pero aún así, nosotros tenemos que sujetarnos primeramente a Dios. Entonces, amados hermanos, Dios creó orden. Todo el mundo está basado por sujeción, hay jerarquía, hay autoridades. Y Dios es la cabeza. Dios es la autoridad suprema, sublime. Su palabra, sus mandamientos son sí y amén. Y todos los hombres, todas las autoridades humanas tenían que sujetarse a él. Por lo cual, cuando una autoridad humana da una orden, un mandamiento contrario a lo que Dios ha dicho, esta orden no la podemos obedecer. Tenemos que obedecer a Dios primeramente. La sujeción, amados hermanos, es un mandamiento de Dios en todos los aspectos. También en la familia, Dios ha ordenado que haya sujeción en el medio de la familia, en medio del matrimonio. Abre tu Biblia conmigo en Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 33. Efesios, capítulo 5, versículos 21 al 33. Gloria a Cristo, aleluya. Efesios 5, del 21 al 33. Tenemos que sujetarnos a toda autoridad humana, a los gobernadores, a los alcaldes, a los magistrados, a los jueces, a los policías, a los fiscales. Alabados al nombre del Señor, porque son puestos por Dios. Son servidores de Dios. Así dice la palabra, servidores de Dios. ¿En qué tenemos que obedecerlos? En todo, excepto en lo que no es de Dios, lo que es contra la palabra de Dios. Y cualquier persona que es contra la palabra de Dios es ante Dios, ante Cristo. Y nosotros no podemos obedecer este mandamiento porque es contrario a lo que mandó Dios. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Glorias a Dios. Aleluya. Efesios 5, 21 al 33 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la iglesia, y él su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga,
ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén, amén, amén. Amados hermanos, en la familia Dios también ha puesto orden. En general, amados hermanos, en general, el principio de la sujeción es un principio bíblico. De hecho, la palabra dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, unos a otros. Entonces, en el matrimonio, alabados al nombre del Señor, amados hermanos, también hay orden. Hay un orden, amados hermanos, puesto por Dios. Y el orden dice que las casadas tienen que ser sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia, porque la mujer es el cuerpo, como la iglesia es el cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Así es, así que, amados hermanos, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas tienen que estar sujetas, amados hermanos, a sus propios maridos en todo. Ahora vamos a hacer hincapié en esta palabra. ¿Qué quiere decir? Que Dios ha hecho un orden en la familia, por eso hoy día hay tantos problemas en los matrimonios, tantos conflictos, tantos divorcios, porque este orden no se respeta. Esta orden divina no se respeta en la iglesia. Como cualquier empresa, cuando usted va a trabajar en una empresa, lo primero tiene que saber quién es el director, quién es el jefe, quién es el que dirige esta empresa. Y el mundo lo ve normal. ¿Y por qué la familia no tiene también cabeza? La familia, Dios ha puesto el hombre, el marido como cabeza, pero también ha puesto la mujer como el cuerpo. Ahora la pregunta es, ¿un cuerpo puede vivirse en su cabeza? No. Ahora hago la misma pregunta, ¿una cabeza puede vivir sin su cuerpo? Tampoco, porque va a morir. Nos complementamos, cada uno tiene su rol, su papel, y no podemos robar el funcionamiento o rol del otro. La mujer no puede ser la cabeza del marido, tampoco el marido puede ser el cuerpo de la mujer, porque esto es rebelión. Y por eso, amados hermanos, vemos hoy los movimientos feministas, que son movimientos diabólicos, quieren cambiar el orden. Quieren que la mujer sea la cabeza. Quieren que el hombre no sea nada prácticamente. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el diablo sabe que esto es un pecado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de usar las palabras, las expresiones del mundo. Hoy usan mucho la palabra machismo, y usan muchas expresiones, pero realmente ellos dicen esto contrario a la palabra de Dios. En otras palabras, el marido es el que dirige la casa, es el sacerdote de la casa. Él tiene responsabilidad sobre su cabeza, sobre su vida, sobre su cuerpo. Él tiene que dirigir la familia hacia el camino del Señor. Él tiene que también proveer a su familia el alimento. Él tiene muchas responsabilidades, alabado sea el nombre del Señor, pero la mujer también tiene otra parte importante. Ella es el cuerpo, la que levanta a estos niños, la que los instruye a ellos en el camino del Señor. Hay un trabajo que se completa, no hay competencia, gloria a Dios. No hay competencia, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Cristo. No hay competencia, amados hermanos. El hombre y la mujer, cada uno tiene su rol. Alabado sea el nombre del Señor, gloria a Cristo. Bendito sea Jehová.
Aleluya. Entonces, amados hermanos, glorias a Dios, no podemos ir contra la orden de Dios. Dios ha puesto orden. Dios ha puesto bien claro el rol del hombre y el rol de la mujer. El rol del hombre y el rol de la mujer, amados hermanos, son claros, nítidos en la Biblia. Amados hermanos, yo he visto esto, amados hermanos, en muchas familias, aún cristianas. No se pone por obra la palabra del Señor. No se pone por obra este orden. Por eso hay conflictos, hay falta de respeto. Hay falta de respeto, alabado sea el nombre del Señor. Hay falta de respeto a la autoridad, a la cabeza. El hombre no nos da su lugar. Y muchas veces, amados hermanos, este causa, amados hermanos, en la familia división, problemas. Porque nosotros como hijos de Dios debemos y tenemos que respetar la orden de Dios. Hay una sola cabeza, no puede ser dos cabezas, amados hermanos, porque va a causar competencia, va a causar conflictos en el medio del matrimonio, glorias a Dios. Por aquí dice la palabra también, amados hermanos, no significa que el hombre va a ejercer esta autoridad como un dictador, no, porque dice la palabra, al marido tiene que amar a su mujer como a su propio cuerpo, a su mismo cuerpo. Entonces, aquí el Señor hace algo importante. No es una unión de una competencia y tampoco de violencia. ¿Quién va a pegar a su cuerpo? ¿Quién va a pegarle? ¿Quién va a insultar? ¿Quién va a escupir a su propio cuerpo? Ninguno, amados hermanos. Ninguno va a maltratar a su propio cuerpo. Entonces el Señor es inteligente, el Señor es sabio. El Señor ha dado una orden, pero ha dado una disciplina amorosa, pacífica. Maridos, amad a vuestras mujeres como a vuestros mismos cuerpos. Mujeres, respetan a sus maridos. Alabados al nombre del Señor. Aleluya. Entonces, amados hermanos, el Señor hace una semejanza que Cristo es la cabeza y nosotros como iglesia somos el cuerpo del Señor. Y el cuerpo tiene que sujetarse a la cabeza, no al revés. Pero hay un punto importante, amados hermanos. ¿Y qué pasa que si el hombre es perverso? O lo contrario. ¿Qué pasa que el hombre manda a la mujer a hacer cosas indebidas? Cosas contra Dios. La respuesta es, hay que obedecer a Dios primero, más que a los hombres. Hay que sujetarse a Dios y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Este mismo principio que se aplicaba con los gobernadores, con las autoridades superiores, se aplica también en el matrimonio. De hecho, yo me escuchaba alguna hermana dice, es que mi marido me obliga a maquillarme, a pintarme. Me obliga a hacer esto. Le dijo, hermano, usted tiene que sujetarse a Dios primeramente. Y tiene que decir, no, yo soy una hija de Dios. Yo no voy a ir contra la palabra del Señor. Yo no voy a ser como el mundo, porque yo no soy del mundo, porque yo soy de Cristo. Yo soy luz. Entonces, amados hermanos, el principio básico principal es que nunca debemos obedecer a los hombres antes que a Dios. Es decir, solo se obedece en lo que es lícito, lo que es limpio, lo que es correcto, lo que es verdadero. Pero si una cosa no es lícita, ¿qué pasa si la mujer manda al marido a robar de su trabajo cosas? La respuesta del marido, no, yo no puedo robar. ¿O qué pasa que si el marido pide a la mujer hacer algo lícito? O no orar. Ay, no quiero que ores. Yo soy tu cabeza. No quiero que ayunes. Yo soy tu cabeza. Hay que tener mucho cuidado, amados hermanos. No podemos obedecer a los hombres antes que a Dios. De ninguna manera.
Pero al mismo tiempo, amados hermanos, tenemos que entender que en todo lo que es lícito, que en todo lo que es correcto, tenemos que obedecer el orden divino, la orden divina. Ahora, abre tu Biblia conmigo en Efesios, capítulo 6, versículo 1 al 4, glorias a Dios. Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 4, gloria a Cristo. Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 4. Glorias a Cristo. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Amén. Dice así la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Alabados al nombre del Señor. Ahora, amados hermanos, seguimos con el tema de la sujeción. Tenemos que sujetarnos a las autoridades superiores, a los gobernadores, los jueces, policías, alcaldes. Tenemos que sujetarnos conforme al orden de Dios en la familia. La orden de Dios en la familia. La mujer tiene que sujetarse al marido, porque el marido es la cabeza de la familia, la cabeza de la mujer. Ahora, amados hermanos, también la Biblia nos manda a sujetar los hijos a sus padres. Los hijos tienen que sujetarse a los padres, amados hermanos, porque es un mandamiento. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, y es un mandamiento grande, y es un mandamiento con promesa, dice el Señor, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Por eso hay muchos hijos que son de corta vida, han muerto antes de tiempo, porque son rebeldes, son desobedientes, maltratan a los padres. Entonces, amados hermanos, ¿en qué se pasa esta sujeción de los hijos hacia los padres? En la obediencia, en la honra. Tristemente, amados hermanos, vivimos en un tiempo, amados hermanos, donde hay muchos niños rebeldes. Y tristemente la causa de esta rebelión son sus propios padres. Sus propios padres que no los corrigen a estos niños, no disciplinan a estos niños, no amonestan a estos niños conforme la palabra de Dios. No ponen por obra la palabra en la crianza de los niños. Por eso vemos familias donde los niños son rebeldes, son contestones, son mal hablados, son violentos. Aún yo he visto, amados hermanos, padres que vienen a la policía a denunciar que mi hijo me ha pegado. Amados hermanos, es un mandamiento de Dios. No importa la edad. Yo también soy un hombre, soy una mujer. No. La sujeción de los hijos a los padres es un mandamiento. Y el Señor dice bien claro, obedeced, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, y honra a tu padre y a tu madre. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque nosotros tenemos que entender que ellos fueron que nos educaron, que se preocuparon por nosotros, que nos dieron el pan, sacrificaron muchas cosas por nosotros. Y nosotros tenemos que tratarles con amor, con respeto, con honra. Alabado sea el nombre del Señor. Es un mandamiento de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo. Eso, amados hermanos, tenemos que tener en cuenta, tenemos que tener también paciencia con ellos. A veces los padres andan en falsas doctrinas o en falsas religiones. ¿Qué tenemos que hacer? Predicarles la verdad con amor.
orar por ellos, ayunar por ellos, respetarlos, nunca maltratarlos, nunca, amados hermanos, glorias a Dios, alabados el nombre del Señor, gloria a Cristo, bendito sea Jehová. Lo mismo, amados hermanos, en todo hay que respetar a los padres, en todo hay que obedecerlos a ellos, salvo se mandan a nosotros algo contra la palabra de Dios, contra el Evangelio, contra la doctrina de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor, glorias a Dios. Siempre, amados hermanos, tenemos que tener en cuenta, amados hermanos, que Dios es primero. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, alabado sea el nombre del Señor. Primeramente Dios. Glorias a Dios. Aleluya. Ahora abre tu Biblia en Efesios, el mismo capítulo 6, estamos en el mismo. Ahora vamos a leer del 5 al 7. Efesios 6, del 5 al 7, que habla de otra parte importante. Amén. Efesios 6, del 5 al 7. Dice: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Amén. Aquí la palabra nos manda, amados hermanos, obedecer a nuestros jefes. La persona que está en cargo en el trabajo, la persona que está encima de nosotros los trabajos, puede ser el jefe de la empresa, el jefe de la fábrica. Tenemos que someternos a ellos, amados hermanos, respetarles. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que trabajar, no como dice la palabra, no sirviendo al ojo, cualquier cosa, no. Pero tenemos que hacerlo para agradar a Dios. Dice algo tremendo, amados hermanos, sirviendo con buena voluntad, trabajando con buena voluntad, como si fuera al Señor y no a los hombres. Aleluya. Aleluya. Ese es un principio bíblico, amados hermanos. En los trabajos también tienes un embajador de Cristo. Tu testimonio, tu honradez, tu puntualidad. Esto también representa a Jesucristo. Representa quién eres. La gente dice, no, esta persona es puntual, es trabajadora, es honesta, nunca miente. Allí es el testimonio tuyo que va a hacer la diferencia y va a hacer que otros vienen a Cristo, glorias a Dios. ¿Y qué pasa si mi jefe me pide algo contra la palabra del Señor? Como un testimonio de un hermano Jesucristo me dijo que había uno en el trabajo que le pedía robar material. Su jefe le pedía robar material del trabajo. Entonces dijo, no, yo no puedo robar. Lo más triste, amados hermanos, el que pedía robar el material era cristiano. El jefe era cristiano. El que no quería robar era persona incrédula. Por eso la palabra dice que hay de aquel que sea piedra de tropiezo a otros. Mejor, Jesucristo dijo, mejor que no me ha conocido. Mejor para él que atase una piedra de molino de asno y tirarse al fondo del mar. El principio es claro. Tenemos que sujetarnos a nuestros jefes. Tenemos que obedecerles. Pero tenemos que trabajar y servir con sencillez de corazón. Tenemos que no sirviendo al ojo, pero tenemos que hacerlo todo para agradar, no a los hombres, para agradar a Dios. Como si fuera Jesucristo y dijo, mira, yo quiero que vengas a ayudarme a limpiar esta habitación. ¿Cómo lo va a hacer usted para el Señor? Jesucristo te pide ahora a limpiar una habitación o arreglar algo. ¿Usted cómo lo va a hacer? Con todo tu corazón.
Alabado sea el nombre del Señor. O lo vas a hacer como sea, no importa, de cualquier manera. No. Aleluya. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Glorias a Cristo. Hebreos 13, 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17 dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Porque esto no os es provechoso. Amén. Ahora en la iglesia también hay orden. Alabanza al nombre del Señor. Amados hermanos, ese principio de la sujeción es en todos los ámbitos. En la sociedad, en la familia, en los trabajos y también en la iglesia. Amados hermanos, ¿por qué, amados hermanos? Porque Dios es Dios de orden. Y dice, obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el pastor es un siervo de Dios que Dios ha puesto en este puesto. No fue él que decidió ser pastor, porque no existe esto, que Dios lo escogió para dar el alimento espiritual, para dar la palabra del Señor, para guiar el pueblo hacia Cristo, que es un hombre que está allí puesto por Dios con un propósito. Alabado sea el nombre del Señor, para exhortar, para amonestar, para motivar, para aconsejar. Alabado sea el nombre del Señor. Y Dios lo va a pedir cuenta también al pastor. Dios le va a pedir cuenta al pastor. Y como iglesia, como cristianos, tenemos que sujetarnos a nuestros pastores, dice la palabra. Y dejar de murmurar, quejándonos. O maltratarlos también. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, este es un principio bíblico, pero repito, ¿y qué pasa si el pastor me pide algo contra la palabra de Dios? No obedeces al pastor. No obedezcas a él. Tu respuesta es no. ¿Qué pasa si el pastor me enseña algo contra la palabra de Dios? Mi respuesta es no. Yo no voy a recibir esta enseñanza, más voy a exhortar al pastor y más voy a salir de esta iglesia si no predica la sana doctrina. ¿Por qué? Porque hay que obedecer a Dios primeramente antes que a los hombres. Y el pastor también es un servidor de Dios. Ahora, amados hermanos, tenemos que tener en cuenta algo. Si una iglesia, su pastor, no predica la sana doctrina, no predica la doctrina de Cristo, la Biblia dice claramente, no tiene a Cristo, no tiene a Dios. Y nosotros no podemos ser cómplices. No podemos ser cómplices. No voy a decir, la Biblia dice, no lo recibáis en casa ni le dais la bienvenida. Y cualquiera que reciba a esta persona, escucha sus mensajes, participa en esta iglesia, no tiene a Dios y también es partícipe en sus malas obras. Es decir, porque también hay unos pastores abusivos que no predican la verdad. Y te dice, mira, la Biblia dice que hay que obedecer a los pastores, ¿ves? Usted tiene que obedecer. Pero pastor, lo que usted está predicando no es de Dios. Hay que obedecer a los pastores, ¿ves? No, amados hermanos. Si el pastor viene a ustedes y trae una doctrina contraria a la doctrina de Jesucristo, la respuesta es no. Y hay que usted como iglesia lo que tiene que hacer es hablar con el pastor, amonestar al pastor, porque es una alma también, es un hermano también. Lo que usted dijo, pastor, eso no es de Dios. Y ese es el amor. La Biblia dice,
exhortaos unos a otros cada día. Cada día. ¿Para qué? Para que el engaño del pecado no nos hace, amados hermanos, endurecer nuestros corazones. Glorias a Dios. Pero hay un punto importante, amados hermanos, que está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 13. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 13. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 13. Glorias a Cristo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 al 13 dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Y es un punto importante, amados hermanos. Muchas veces hay ovejas que se enojan cuando el pastor lo exhorta. Aquí dice la palabra. Hay unas ovejas que se enojan cuando reciben una exhortación, una amonestación del pastor. Y aquí dice, no hagas esto. Reconócelo. Reconoce que está velando por tu alma. Reconoce lo que está amonestándote, que está exhortándote porque te ama y no quiere que perezcas. Tenlo en estima, en amor. Ora por él. Por causa de su obra, dice el Señor. Cuando dice la persona que os presiden, pastor, si en la iglesia hay ancianos, también lo mismo, amados hermanos. La persona que preside una iglesia. Hay iglesias grandes que hay pastores, hay ministros también que ayudan al pastor. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, es importante, tenemos que entender, aquí hay sujeción. ¿Y cómo se conoce, amados hermanos? Cuando un siervo, una sierva recibe una exhortación del pastor y se enoja, no tiene humildad. Y no solamente esto, está desobediente a Dios. Porque Dios dice, obedeced a vuestros pastores. Sujetaos a ellos. Y como el pastor está sujeto a Dios y está dándote una palabra de parte de Dios, una amonestación de parte de Dios, cuando tú no te sujetas al pastor, estás haciendo lo mismo con Dios, porque tú no estás sujetándote a la palabra de Dios dada por el pastor. ¿Se entiende, amados hermanos? Si el pastor te dice, deja este pecado, apártate de esta relación, ayuna ahora, y tú te enojes con el pastor, te enojas con el pastor, estás desechando no la palabra, no al pastor, a Dios. Por eso hay una palabra que el Señor dice que estamos llamados a la santificación. Y cualquiera que desecha esto, desecha a Dios, no al hombre. El pastor dice, santifícate. Si usted desecha esto, no estás desechando al pastor, estás desechando al Señor Jesús, a su palabra. Aleluya. Por eso, amados hermanos, la iglesia, fíjese el Señor, a los ministros del Señor, aun cuando hay una acusación contra un anciano, un ministro, no debe ser a la ligera, no se admite una acusación por una sola persona, no, debe ser mínimo 2 o 3 testigos. Porque el diablo puede llenar a una persona en la iglesia y esta persona empieza a hacer acusaciones falsas y no se recibe esta acusación. Debe ser mínimo 2 o 3 testigos. ¿Dónde está esto? 1 Timoteo capítulo 5, versículo 19. 1 Timoteo capítulo 5,
versículo 19, glorias a Cristo. Primera de Timoteo capítulo 5, versículos 19, aleluya. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 19 dice así: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Aleluya. Abre tu Biblia conmigo ahora en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Y vamos a ver una hermosa enseñanza de parte del Espíritu Santo. Glorias a Dios. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Con esta cerramos hoy esta palabra. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Qué hermosa palabra el apóstol Pedro, dando unas instrucciones hermosas de cómo es el tema de la sujeción en la iglesia y cómo es el trato, cómo debe ser. Él dice que hay que apacentar la grey, las ovejas en la iglesia del Señor, cuidando estas ovejas. Pero dice algo importante: no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué decir? No por obligación. Nosotros predicamos la palabra, pero no vamos a forzar las almas a hacer. El pastor es una atalaya, como usted también es una atalaya. Él tiene que entregar el mensaje, la amonestación. Pero la otra parte de las ovejas tienen 2 opciones: voluntariamente obedecer a Dios, o si no obedecen a Dios, el pastor no los puede obligar. Yo no puedo obligar a las ovejas. Yo solamente exhorto, amonesto, aconsejo, doy lo que Dios me ha dado, pero yo no puedo obligar. Cuando digo, hermano, deje la murmuración, hermano, diezma, hermana, santifícate, hermano, santifícate, yo mi trabajo ya está hecho. Ahí no puedo ejercer fuerza. Ahí no puedo. En el día del Señor, el Señor no me va a juzgar solamente si yo no hago esto. Si yo no toco la trompeta. Pero si yo he tocado la trompeta y la persona no ha obedecido, la sangre de esta persona no está en mis manos. Está sobre su cabeza. Así dice la palabra en Ezequiel 33. Dice otro punto importante. Un punto importante, amados hermanos, que no hay que ejercer sobre las ovejas señorío. ¿Qué significa señorío? Yo soy como el amo, como soy el Señor, usted tiene que hacer lo que yo te mando. No. No. Y otra cosa importante también dice la palabra, amados hermanos, glorias a Dios, aleluya. Y no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. ¿Qué quiere decir? No usar el redil como fuente de ganancias. Por avaricia. Avaricia, como hoy en día muchas iglesias y muchos pastores
usan las ovejas como si fuera la fuente de la lana, la fuente de la ganancia. Con esto cogen el dinero y compran mansiones, compran yetes, compran carros, compran cosas porque ellos lo hacen por ganancia. Y eso es pecado. Amados hermanos, eso es un pecado porque nosotros estamos robando aquí a Dios. Entonces, amados hermanos, uno cuando Dios lo pone en un puesto, en un ministerio, en una responsabilidad, uno tiene que hacerla con gusto, con ánimo, con humildad. Y nunca, amados hermanos, nunca por ganancias deshonestas. Nunca. Sino con ánimo pronto. ¿Vale? Por eso dijo el profeta, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Glorias a Dios. Amados hermanos, el tema de la sujeción es una doctrina bíblica y tenemos que practicar la sujeción. Tenemos que practicar la sujeción. Tenemos que sujetarnos a toda autoridad superior. Tenemos que sujetarnos a los alcaldes, a los presidentes, a los reyes, a los jueces, a los policías, a los fiscales. Tenemos que sujetarnos, amados hermanos, también en la familia. La familia, tenemos que sujetarnos, las mujeres casadas, a sus esposos, que son la autoridad en la casa. Tenemos que sujetarnos a nuestros jefes, amados hermanos, glorias a Dios, en los trabajos, gloria a Dios. Y tenemos que sujetarnos también, amados hermanos, en la iglesia, alabado sea el nombre del Señor, a nuestros pastores. Gloria a Cristo. Tenemos que entender, amados hermanos, que es un mandamiento, pero nunca vamos a obedecer a los hombres antes que a Dios. Hijos, también tenemos que sujetarnos a nuestros padres. Pero nunca, amados hermanos, tenemos que obedecer a nadie. Se nos va a dar un mandamiento contrario a la palabra de Dios. Primeramente Dios, porque el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso Jesucristo dijo, el que ama padre, madre, hijo, hija, más que a mí, no es digno de mí. Ahí se ve, amados hermanos, como si yo obedezco a mi esposa o la esposa a su esposo en algo contrario al mandamiento de Dios, y ama a su esposo más que a Dios. Y eso es un pecado, glorias a Dios. Vamos a orar. Aleluya. Padre Santo, Padre bueno, Padre de la gloria, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida. Tu palabra cambia. Tu palabra renueva. Tu palabra restaura. Tu palabra edifica, Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor. Henos aquí tu pueblo, Padre mío, Señor. Hemos recibido lo tuyo hoy, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre mío, Señor, que eres un Dios de orden, Señor. Eres un Dios de orden, Señor. Fuiste tú que criaste, Señor, el orden en la tierra. Fuiste, Señor, tú quien pusiste gobernadores, reyes, jefes, Señor, porque son servidores tuyos, Padre mío, Señor. Por eso, henos aquí delante de santa presencia, primeramente, Padre, pidiéndote perdón, Padre mío, Señor. Perdónanos, Padre Santo, Señor, por ser desobedientes, Señor, a las autoridades, Padre. Perdónanos, Padre Santo, Señor, por ser desobedientes, Señor, a nuestros maridos. Perdónanos, Señor, por ser desobedientes, Señor, a nuestros padres. Perdónanos, Señor, por ser desobedientes, Señor, a nuestros jefes, Señor. Perdónanos, Señor, por dar mal testimonios en los trabajos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por no sujetarnos, Señor, a nuestros pastores, Padre mío, Señor. Perdona, Señor, nuestras murmuraciones, nuestras quejas, Señor, nuestros malos testimonios, Padre mío, Señor. Perdónanos, Padre Santo, Señor, porque te hemos fallado. Perdónanos, Señor. Dile, hermano, perdóname, Señor. Perdóname mis desobediencias.
Perdóname, Señor, por no honrar a las personas que pusiste, Señor, como jefes superiores a mí. Perdóname, Señor, por no honrar a mis padres. Perdóname, Señor, por no sujetarme a las autoridades superiores. Perdóname, Señor, por no sujetarme a los pastores. Perdóname, Señor, por mis murmuraciones, por mis quejas, por mis desobediencias. Perdóname, Padre. Límpiame hoy. Santifícame hoy. Purifícame hoy. En el nombre de Jesucristo. Hoy yo renuncio a todo espíritu de desobediencia, a todo espíritu de deshonra. Hoy renuncio a todo espíritu de murmuración, de quejas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Me sujeto hoy a toda autoridad superior. Me sujeto hoy a toda autoridad superior. Me sujeto hoy a mis padres. Hoy me sujeto a mi esposo. Me sujeto hoy a mis pastores. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, por tu palabra. Por tu palabra. Gracias, Señor. Tu palabra dice, Señor. Tu palabra dice, Señor, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Alcánzame hoy con tus misericordias. Sáname hoy de toda enfermedad. Hermanos, estás enfermo, dile, Señor, sáname hoy de mi enfermedad, de mi dolencia, porque en tu llaga he sido sanado. En tu llaga he sido sanado, he sido curado. Gracias, Señor, por tu sanidad. Gracias, Señor, por tu amor. Te bendigo, te alabo, te glorifico en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.